Así es, amigo, ya lo dijiste todo. Estamos hablando del doctor y amigo de la casa, uno de los panelistas más seguidos y que la gente lo quiere tantísimo. Huguito, él por supuesto tiene auspicio. Claro que sí, porque presenta al doctor Daniel León Sanatorio 9 de julio. Todos los servicios en un mismo lugar. Lion, ¿cómo Buen día. estás? Todo bien, ¿cómo Buen estás vos? día. También tentado y alegre como nosotros. ¿Sos de creer que Hermoso el uniforme de ustedes. Me encanta. Vamos al colegio de más 10, te No, invitamos. pero lo bueno es que no se han puesto de acuerdo. Eso fue lo más lindo, vernos y sorprendernos. Los televidentes están muy enganchados. He subido una foto recién en mis redes sociales, Mariana Soler, y están respondiendo y poniéndole nombre al colegio al nombre de colegio que se les ocurre. Lion, ¿sos de tomarte de ruda? ¿Crees en esto del 1 de agosto? Mira, es el 1 muy de gracioso agosto? lo que pasa y yo te cuento un poco. 1 de mayo, Sí. 1 de agosto. Mirá cómo está el tiempo. Espantoso. Espantoso. Culturalmente se habla, hace 100 años atrás, no teníamos cómo abrigarnos, Mariana. Lo único eran los acolchados, taparnos con una colcha. Entonces los fríos eran tremendos, generaban enfermedades, generaban bronconeumonía. Y la gente se moría de eso, Mariana. Entonces, en esta época, que era donde nos llenábamos de peste, donde los virus progresaban, donde la bacteria y el cuerpo humano se hacían más inmune a este tipo de cosas, generaba muchas muertes. Las abuelas decían, se preparan en julio para llevarte en agosto. Entonces, vos es increíble en el consultorio cómo nos baja la cirugía. Porque La gente es así como sigue con crédula. esa cultura, lógico. Pero a ver, este mundo cambió. Hoy tenemos calefactores, tenemos formas de mejorar la salud con una serie de cosas. Y esa historia va cambiando. Pero bueno, ha quedado en la profundidad de la gente. Igualmente, ¿vos tomaste de ruda? Por supuesto. Sí. Ante cualquier cosa, vos por las El dudas. té ruda, una planta perenne, se toma el macho, la hembra no, porque florece, se toma la hoja del macho. Vos lo acabas de decir, es un antiparasitario y te genera y antiespasmódico a nivel gastrointestinal. Los tomaban nuestros ancestros incaicos. Hay tradiciones que los incas ya tomaban el té de ruda. Es decir, que es bueno tomarlo cualquier día del año. Por supuesto. Como planta es medicinal como cualquier planta que vos tenés acá. Totalmente. Es una planta medicinal. Bien, y perfecto. ancestral. De Lo esta- que sí quiero, perdón, 2 Sí, por minutos. supuesto. Lo que sí quiero resaltar, que es muy importante, hablar que hoy es el día de la Pachamama, de Sí, nuestra sí, madre tierra, que para nosotros, latinos, con un gran ancestro incaico, maya y azteca, es un honor que nuestra madre tierra cumpla años hoy. A rendirle homenaje, Y a entonces. cuidarla. Por sobre todas Y a las cuidarla. cosas. Vamos a hablar en este caso, trajiste un tema interesante, Muy todos somos interesante. reacios, tenemos bastante miedo a esto de la anestesia. Anestesia total, anestesia local, pero la total, por sobre todas las cosas, tenemos miedo. Sí, yo creo que la gente tiene miedo y esta es una cara que expresa el miedo y la anestesia. Todos hemos tenido esta cara, incluyo, cuando me he tenido que operar tenía esta cara. ¿Quién no se estremece con una aguja, Mariana? Todo el mundo se estremece con una aguja. ¿Y nosotros qué hacemos para que esta situación no pase? Que la vemos muy seguido en quirófano. Si nos vamos unos años para atrás, se operaba sin anestesia. Acá hay grabados de la época medieval donde mira cómo lo ataban a las personas. Acá estaban operando un apéndice, la forma de anestesia era tenerla a la persona para que no se mueva y el familiar vomitando por la ventana, o sea, era un desastre. Y así se operaba. Los primeros años de las apendicectomías se operaban en el living comedor de tu casa y se lo agarraba al paciente y se lo agarraba con las manos. Imagínate, si no te operaba te morías. ¿A cualquier persona se le puede aplicar anestesia? Sí, pero siempre hay que hacer un checklist, que es lo que vamos a llegar. Bien. Mira este grabado tan interesante, una trepanación craneana sacando un tumor sin anestesia. O sea, está relatado en la historia. Acá comienza la historia del éter. Se le ponía a los pacientes un éter que era un hipnótico, no le medían la dosis, muchas veces ese éter lo mataba al paciente. Te cuento una historia muy graciosa. ¿Qué vendría a ser un trapo con qué? Con éter, que es una sustancia volátil, inhalatoria, que produce hipnosis, produciendo a nivel de la corteza cerebral una hipnosis, o sea, te produce te desconecta con la realidad. Pero vos a la dosis la tenés que saber manejar. Claro. Cuando hablamos de dosis, yo le quiero contar a la gente algo muy importante. Se crea en los años 50 el tiopental sódico, que es el famoso pentotal, que todavía se lo usa, pero bien manejado. Cuando se crea el tiopental, lo llevan a Vietnam a probarlo. Para los soldados de guerra, porque era un hipnótico, te dormía para poder hacer amputaciones, sacar balas y una serie de cosas. Está demostrado a través de la historia que en la guerra de Vietnam se murieron más soldados por el tiopental sódico que por la guerra.
Mirá vos. O sea, no poder manejar la dosificación de la anestesia. Hoy la historia cambió plenamente. Y cambió por esto, Mariana, que es lo que yo te acabo de decir. ¿Qué hacemos nosotros los cirujanos y qué hago yo en mi servicio? El checklist. Es una lista de chequeo que hablamos del preoperatorio la semana pasada, y cuando entra al centro asistencial, el equipo médico, con el cirujano, los anestesistas y los que van a colaborar, le hacen una evaluación y control exhaustivo de la historia clínica del paciente, para no tener un error. Hace centro. Aquí como larga en la Fórmula 1. Si a vos te toca la fila 8 y tenés 16 posibilidades menos de llegar adelante. Y si larga primero, y bueno, tenés que ganar si no sos tan sons. ¿Y cuáles son las cuestiones que se tienen en cuenta en este checklist? Las cuestiones que se tienen en cuenta en el checklist es la historia previa del paciente, que es el preoperatorio, sus antecedentes familiares, sus antecedentes personales, sus antecedentes alérgicos, una evaluación cardiovascular de laboratorio. ¿Hay gente que es alérgica a la anestesia? Totalmente. Y eso se hacen pruebas en el checklist para ver qué tipo de alergia generan con pequeños abonos para ver cómo responden. Bien. Lo más importante es no olvidarse que el primer contacto que tiene el paciente con el quirófano es la preanestesia. Es en el área quirúrgica donde vos lo recibís. Y ahí le tenés que transmitir seguridad y tranquilidad. Si no lo lográs, estás frito. Pero empieza en tu consultorio. Señora, de esto no se olvide nunca, le pido por favor. Sácate todas las dudas. Pregunta, no existe la pregunta tonta. Por ahí vos vas, capaz que pregunta una pelotuda. No hay. No hay pregunta tonta. Para eso estamos nosotros. Yo también hago preguntas tontas, porque soy ignorante de una serie de cosas. Me siento con Maxi y le digo, Maxi, el arroz es 5 minutos y no sé cómo se hace un arroz. Claro. Tengo que preguntar, aunque sea una pregunta tonta. No existe la pregunta tonta. Por favor, pregunten, para eso estamos. Hemos estudiado. Estamos sentados en consultorio esperándolo para que ustedes saquen todas las dudas. Si se queda con duda, es culpa de ustedes, señora, ¿eh? Bien, perfecto. Seguimos Derecho a la avanzando. información. Una información importante en lo que es la anestesia, para mí tiene mucha importancia esto. No permita que tus miedos dicten tu destino. Eso no te olvides nunca. El miedo hay que tenerlo. El que no tiene miedo es un anormal. Pero al miedo hay que saberlo ocultar. ¿Está? Y cuando vos lo asumís al miedo, no sos un corajudo, sino sos un responsable. Entonces, que no dicte tu destino el miedo. El miedo paraliza y quizás, seguramente mucha gente que nos está viendo deja de operarse por temor, por miedo. Por temor. Y acá están los temores. Esto lo podemos llegar a ver. No se ve muy bien, pero yo te lo explico. Miedo a la cirugía propiamente dicha, miedo a la anestesia, miedo a una lesión física posterior, miedo al dolor. Esto es muy importante. Miedo a la operación y al resultado. Miedo a decir, che, no, pues si yo me opero capaz que tengo un cáncer. Miedo al saber qué es lo que tenés y querés ocultar como un avestruz. Error, el mundo sigue girando. Miedo a los prejuicios anestésicos. ¿Por qué? Porque vos escuchás experiencias previas, experiencias familiares, experiencias ajenas a mi vecina, a mi mamá, a mi abuelo, y somos unidades independientes. ¿Está? Esto es muy importante en lo psicológico del paciente, los temores, el dolor, la ansiedad y las fantasías de despertarse durante la cirugía. Miedo a la muerte, miedo a perder el control de vos mismo con una anestesia. De decir, uy, qué boludez he hablado. Eso es muy típico de los pacientes. ¿Y sabe qué es típico de los pacientes? Pero igual trata de desburrarnos. Doctor, yo me he despertado y ustedes estaban operando. Y lo vamos a desburrar muy simple con lo que yo te estoy diciendo acá. Lo importante es el trípode anestésico. Por eso hoy los cirujanos y la medicina ha avanzado en forma increíble. Increíble que yo hago cirugía ambulatoria. Te opero una vesícula a las 8 de la mañana, a las 5 de la tarde te toma un café con leche, te va caminando a tu casa. Así dan ganas de operarse. Por supuesto que da ganas de operarse. ¿Qué es esto del trípode anestésico? ¿Qué es esto del trípode anestésico? Es lo siguiente. Celis Gray, que fue un anestesista muy importante, dijo que la anestesia tiene que tener un trípode. Generada por la analgesia, o sea, no hay que tener dolor, por la hipnosis, hay que dormir los pacientes, y por la relajación muscular, para no tener un cuerpo duro y tenso durante la cirugía, donde aumenta el dolor, pero fundamentalmente donde el cirujano puede tener un cuerpo relajado y trabajar con precisión. Bien. Porque nosotros somos precisos. ¿Está? Si yo lo trasladara al sistema cerebral, esto es así. En la corteza trabajan los hipnóticos, generando amnesia e inconsciencia. O sea, vos te dormís. 2, en la parte central, el analgésico, que lo que hace es quitar el dolor. Yo tengo pacientes que cuando el analgésico no está funcionando bien, están dormidos, pero vos lo ves que lloran, Mariana, porque están con dolor. Se está ya saliendo del trípode, ¿está?
Y por último, la relajación, que me permite una estabilidad muscular donde yo puedo trabajar sin presión. En este caso estamos hablando de la anestesia general. En este caso estamos hablando de la anestesia general. Porque en la local esto no sucede. Totalmente. Y acá está lo que vos preguntás. Las anestesias pueden ser locales, por infiltración con una agujita o tópicos con cremas, regionales, que son las raquídeas, las peridurales, las tronculares, y las generales, que es donde te dormís. Y, ¿es cierto que si nos ponen mal la peridural podemos dejar de mover las piernas? Por supuesto, sí, la idea es que no mueva las piernas. Ya sé. El tema es que cuando vos te excedes o tocas algún filete nervioso, a eso me refiero, podés comprimir un nervio, podés lesionar un nervio y podés no solo no mover las piernas, sino quedar como una renguera, transitoria o definitiva. Y para eso está el profesionalismo, Mariana. Para eso hay que trabajar con seriedad, con el checklist y con profesión. Entonces, es decir, que las anestesias tienen sus riesgos, por eso la importancia del checklist. Totalmente. Y que el equipo trabaje en forma ordenada y que la tecnología esté avanzada. Anestesia general, todo el cuerpo dormido. Anestesia troncular, se hace una anestesia en la columna, por ejemplo, y acá tenés una peridural. Sí. Para hernias, en mi caso, para los flebólogos, muchos de los casos. Tronculares, se eligen plexos nerviosos y se van anestesiando los sectores que vos querés operar. Son distintos tipos de anestesia. ¿Cuál es el porcentaje que se maneja en el mundo? Más del 50% de anestesia general. Y lo otro se reparte entre las otras anestesias. ¿Qué ocurre con esto que vos decís? La gente tiene miedo de despertarse durante la operación. Ahí es donde falla el trípode. La hipnosis, la analgesia y la relajación. Cuando vos vas despertando al paciente, por ahí te apresurás con la hipnosis y el paciente se despierta antes de relajarse. Entonces el paciente se encuentra medio despierto, pero sin posibilidad de respirar. Pero no es que está solo en una habitación, está con un respirador, o sea, no le va a pasar nada. Está respirando, pero tu sensación es que te morías asfixiado. Entonces al trípode, vuelvo a repetir, al trípode hay que respetarlo. ¿Y cómo respetamos el trípode? De la siguiente forma. Este es nuestro bebé, no el gordo este que es mi anestesista, que le mando un beso, que cumple años, que es Pablo Seidán, sino este, que es el Midray 66. Esto que ustedes ven acá es una computadora de altísima generación que trabaja en un sensor de la boca del paciente y en el simple hecho de respirar me está midiendo todo lo que yo quiero de un paciente anestesiado. ¿Qué sucede post-anestesia? Una vez que yo al paciente... yo termino de operar. Acá ustedes están viendo una cirugía laparoscópica. Yo termino de operar y el anestesista está en piloto automático, está trabajando, pero él lo está controlando, como ven acá. Y decidimos que el paciente se va a despertar. Midray lo que hace es nivelar el oxímetro de pulso, de nivelar los gases que yo introducí y empieza a eliminarlos en forma pareja. ¿Está? No es que yo como un sándwich de milanesa, me como 2 platos de papas fritas y después tomo la coca. No, cuando vamos a comer, comemos parejito. Un bocado de milanesa, 2 papas, un vaso de coca y vamos haciendo así para terminar todo junto. Esto es igual, hay que terminar todo junto. Si nos adelantamos en algo, pasa lo que pasa. Y una vez que el paciente ha recuperado, se despierta en el quirófano. Lo despertamos en el quirófano y comenzamos el plan que se llama plan postoperatorio, que es un tema que vamos a hablar más adelante, que se hace cuando el paciente se deja de operar, donde tratamos fundamentalmente el dolor, que no tenga dolor. La analgesia es importantísima. Es lo más importante. Vos lo que querés es que no te duela. ¿Está? En segundo lugar, el centro de la conciencia. Y en tercer lugar, los parámetros vitales. Que tu pulso, tu presión, tu temperatura esté todo en orden. Para eso el paciente no va de la sala de operación a la habitación. Como se hace en algunos lugares, en mi servicio de cirugía, nosotros lo mandamos a lo que se llama sala de recuperación postoperatoria, que es una sala armada como si fuera una terapia intensiva, con 2 anestesistas jefes y enfermeros capacitados para eso, donde lo que yo te acabo de decir, los recupero. Cuando el paciente me reconoce. Es decir, es muy importante la etapa esta de contención. Muy importante. Hasta uno mismo después de cada operación se quiere ver y se puede impresionar con aquello que ha sucedido. Totalmente. Entonces yo lo necesito recuperado y decirte, Mariana, ¿estás despierta? Sí. Mariana, ¿dónde vivís? Y te ubicas en el tiempo, en el espacio, en el planeta. Mariana va a tener dolor, te explico, va a tener un dolor postoperatorio, un dolor de estas características, te ha ido así, te hago una explicación. No solo frente al paciente, sino frente al paciente y los familiares del paciente que lo acompañan al paciente en la sala de recuperación postoperatoria. Esto es un compromiso con la familia, no es un compromiso con un cuerpo. Esto tiene nombre y apellido que el checklist también tiene que saber.
donde mis enfermeros, mis residentes, mis cirujanos, mi equipo, no tienen un número de cama, sino tienen un nombre y apellido. Lion, trajiste un tema interesantísimo, esto de la anestesia, que tenemos mucho temor, somos muchas veces reacios a esto de las operaciones. Totalmente. Entonces, que el temor no nos paralice, ¿sí? Totalmente. ¿Vamos cerrando? Sí, y lo cerramos con esto. Los médicos no somos dioses, somos herramientas de Dios. Elegimos ser cirujanos con mucho amor. Y esta foto realmente me encanta. Creo que la mano la tenemos encima y somos intermediarios de esto, nada más. Queremos lo mejor. Te quiero mucho. Yo también. ¿Te vas de viaje? Porque siempre viajás, siempre te vas a algunos lados. Estoy yendo, ya te cuento. Vos sí que sabés recorrer el mundo y disfrutar. Ya te dije, Gracias. Alguna vez llévame en esa valija. Soy pequeña y entro muy bien. Perfecto. Gracias, Lion. Por supuesto, el doctor Daniel León tiene cierre. Mirá.